Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la lección número 6, la simiente de Abraham. Lo haremos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios colocó a Israel como una luz del Evangelio para las demás naciones. Lo colocó, por así decirlo, en un lugar estratégico entre tres continentes: África, Europa y Asia. Ellos debían ser la luz de Dios en la tierra. Dios les confió esa tarea, pero no cumplieron. Ellos, Israel, se sintieron cómodos, se sintió salvo, se sintió con todas las bendiciones de Dios, se creía merecedor de todo, pero gracias a Dios es tan fiel que conservó un remanente. Si eres un verdadero hijo de Dios, cumple el papel que Dios te ha dado para desempeñar en esta tierra. Dios confía que tú lo vas a hacer. Dios hizo grandes promesas para Israel. También hace promesas para ti y tu descendencia. Solo tendrás éxito en la misión de Cristo si te relacionas con Él cada día. Dios no se distingue por la nacionalidad, no se distingue por una raza, no se distingue por una sola familia o por una bandera. Él es el creador de toda la humanidad y toda la raza humana le pertenece. Por el solo hecho de que Dios es nuestro creador, Él nos creó y le pertenecemos a Él. Dios envió a su Hijo para acabar con la rivalidad, el orgullo y todo aquello que nos separa de los verdaderos hijos de Dios. Cristo vino para brindarte todas las bendiciones que hay en los cielos y también las que hay en la tierra. Cristo vino como un verdadero puente para que todos tengamos acceso a Dios. Cristo vino para llenar los corazones vacíos y brindar a cambio amor, paz y seguridad. Cristo vino para librarte de las garras de Satanás. Cristo vino para llevarte a la presencia de Dios. No lo dudes. En Cristo todos somos iguales. El verdadero pueblo de Dios es aquel que cree en Dios y también cree en sus promesas. Gente que vive en una relación de pacto con Él cada día. La gente que le pertenece a Dios son sus representantes en esta tierra. Cuando presentan el Evangelio de la gracia salvadora de Dios, porque Dios dijo, más que todos los pueblos. Leamos Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y es palabra de Dios. Dios lo llama pueblo santo. La santidad a Jehová debía ser la constitución del pueblo, como también su norma de conducta. El sentido básico de la palabra traducido santo es el de separación física. Luego se afianzó la idea de consagración o dedicación. Un pueblo santo era un pueblo separado, apartado de las costumbres de las naciones que los rodeaban y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Un pueblo especial, literalmente un pueblo de posesión especial. La palabra traducida especial proviene de una raíz que significa adquirir propiedad. La forma sustantiva usada aquí significa propiedad privada, una posesión. Sin lugar a dudas, Dios había elegido a Israel para que fuera un pueblo especial y su representante en la tierra. Esta decisión es única y exclusiva de Dios. Esto es una expresión de la gracia de Dios hacia las personas. Nadie merecía nada, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie es merecedor de nada de parte de Dios. Pero Dios aún así, en su infinita misericordia, nos brinda el cielo para nosotros.
Dios decide hacer pacto con Israel cuando era un pueblo pequeño, sin fama ni prestigio. No eran ni cualidades extraordinarias, solo eran personas de común, como tú o como yo. Pero cuando Dios elige al ser humano y empieza a trabajar en él, el ser humano, si se lo permite a Dios, suceden cosas maravillosas. Dios los escogió. En otras palabras, como dijéramos comúnmente, a Dios le dio la gana, porque Dios los eligió, porque Dios es un Dios de amor y Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Pero Dios amó a Israel y también lo escogió, cumpliendo así su promesa de pacto hecha a sus padres. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para mostrar su poder, para que vieran la descendencia de Abraham, que Dios es un Dios todopoderoso, que lo que Dios promete lo cumple. No solo el Dios del pasado, también es poderoso el Dios del presente. Si tienes alguna aflicción o necesidad, acude en este momento a Dios, que Él es amplio en perdonar y brindarte lo mejor para ti. Si te sientes cansado de esta vida y estás luchando solo, acude a Cristo y verás la victoria en tu vida diaria. Pero Israel no daba valor al prestigio que Dios le había brindado. No se sentía en un pueblo santo y un pueblo apreciado. Se sentía lejos de Dios. Según el plan de Dios, ellos, los israelitas, debían ser un pueblo como lo registra 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios dice que serían linaje escogido, clase elegida, pueblo escogido. La nación judía fue una vez escogida para representar a Dios en la tierra, pero debido a su incredulidad y dureza de corazón, perdió esa posición favorecida. Pedro declara aquí que ahora Dios ha concedido los privilegios y las responsabilidades de la nación judía a la comunidad cristiana, no como un grupo nacional, sino como un pueblo llamado de toda nación para constituir un cuerpo espiritual, una gran familia en todo el mundo. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. La condición especial que antes había tenido el Israel literal le fue quitada, real sacerdocio. Una cita de Éxodo 19, versículo 6. Un reino de sacerdotes. Los cristianos, como sacerdotes que son, deben ofrecer a Dios los sacrificios espirituales mencionados en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y también deben, como un conjunto de creyentes completamente consagrados a Dios, ofrecerse como sacrificios vivos. Eso lo encontramos en Romanos, capítulo 12, versículo 1. No necesitan de sacerdotes humanos que sirvan como mediadores entre ellos y Dios, porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Cristo Jesús. Como sacerdotes de Dios debemos acercarnos al Señor en oración y alabanza, como intermediario entre Dios y los que no han recibido a Dios, nación santa, así como Dios apartó a la nación judía para que diera testimonio de los principios del gobierno celestial. Más tarde llamó a la iglesia cristiana para que fuera una nación santa que lo representara en esta tierra. Cristo compró con su sangre a la iglesia y considera que es en un sentido especial su posesión adquirida, para que anunciéis o proclaméis virtudes, excelencia, mérito, perfección, con énfasis en las cualidades que se manifiestan activamente en los hechos. Se hace referencia al glorioso carácter de Dios, a su abundante amor y a los medios que bondadosamente ha dispuesto para la salvación de los pecadores. Dios adquirió a la iglesia como su posesión especial para que sus miembros pudieran reflejar los preciosos rasgos
del carácter divino en sus propias vidas y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Los cristianos deben, como lo hacía Jesús, revelar a Dios ante el mundo por medio de la simpatía de una personalidad semejante a la de Cristo y de su compasión expresada en hechos. Tinieblas. Las escrituras dicen que las tinieblas de este siglo o de este mundo, como lo registra Efesios capítulo 6, versículo 12, y las obras de las tinieblas que encontramos en Romanos 13, 12, son infructuosas. Los hijos de Dios no están en tinieblas, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, porque han sido llamados para salir de ellas. Lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 5. La luz de la verdad hace desaparecer las tinieblas de la ignorancia y por eso es un símbolo espiritual de la presencia y la conducción de Dios. Dios hace un acuerdo de tierra con su pueblo. Leamos Génesis, capítulo 35, versículo 12. Dice la palabra de Dios: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. La promesa de una tierra primeramente la recibió Abraham, luego la recibió Isaac y posteriormente Jacob. José repite esta promesa cuando está por ir a la tumba. Sin embargo, en Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham que tendrían que pasar más de 400 años para que su simiente recibiera la tierra después que salieran de la esclavitud egipcia. El cumplimiento de esta promesa de tierras comenzó con Moisés y Josué. Leamos Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Pero para acceder a esta promesa, Dios anuncia en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 15, las siguientes palabras: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios te dice: si oyeres atentamente, es decir, literalmente, si ciertamente oyeres, el hebreo usa la construcción más enfática posible. Se invita aquí a considerar el asunto con toda seriedad. Luego de dar las instrucciones para la realización de la ceremonia de la maldición y la bendición, ceremonia que debía realizarse en el futuro, en este capítulo Moisés repite con cierta ampliación las recompensas y las promesas de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Moisés estaba acercando al final de su vida. Nuevamente se sintió impulsado a presentar al pueblo más plenamente las alternativas de la obediencia y de la desobediencia. Moisés sabía que el camino que le estaba exponiendo a Israel era educativo y disciplinario. La ley era el fundamento de la educación que debía recibir como pueblo. Con sus primeras palabras, si oyeres atentamente, les informaba que en sus propias manos estaba su destino eterno. Ellos debían tomar una decisión cada día por Dios. Las manos de Dios están atadas por la elección del hombre. No tiene otra alternativa que retribuir al ser humano de acuerdo con su propia conducta o con su propia decisión. Dios estaba dispuesto a proporcionar todas las bendiciones a Israel si eran obedientes. Por otro lado, estaban las maldiciones que vendrían si no cumplían. Todas estas maldiciones vinieron en gran manera
simplemente al darle al pecado la posibilidad de entrar en sus vidas. El pecado es como un árbol que se deja crecer. A su tiempo dará su fruto. El pecado llega a un nivel tan alto que cuando madura y el fin es la muerte. A pesar de esta promesa de tierra que hizo Dios, estas promesas eran condicionales. Todo esto como pacto de Dios. Israel debía cumplir parte del trato. Si Israel no cumplía, las promesas podían anularse. De esta manera, Dios anunció que si desobedecían, perderían la tierra. Leamos Levítico capítulo 26, versículo 31 al 33. Dice la palabra de Dios: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Pero gracias a Dios perdieron la tierra de este mundo. Dios promete una tierra mejor, la Canaán celestial. Así que no te preocupes si has perdido casas o dinero en esta tierra. Dios está dispuesto a brindarte una mansión celestial. Cuando llegas allí, no la perderás. Será tuya y mía para siempre. Hablemos de Israel y el pacto. Leamos Jeremías, capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. En este pacto hay bendición y maldición. Si Israel obedecía, obtendrían bendición. Si desobedecían, obtendrían maldición. Así, mi querido amigo, si quieres obtener todo el bien de Dios, sé obediente y Dios te brindará todas sus bendiciones y cumplirá todas sus promesas. Y ahora mucho mejor te promete una ciudad construida por Él mismo. Si miramos la conducta de Israel, cayó reiteradamente en apostasía. Recibió muchos juicios divinos, muchos arrepentimientos y a veces periodos de obediencia. Leamos lo que Dios dice acerca de Israel. Leamos Jeremías, capítulo 3, versículo 1 y 20. Dice la palabra de Dios. Dicen: si alguno dejara a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Dios no solo hizo un acuerdo, hizo un pacto con Israel. El compromiso del pacto es muy serio y sagrado como el matrimonio. Cuando Israel desobedecía, lo hacía por su relación rota con Dios. Esta relación rota causó desobediencia y finalmente trajo castigo sobre la nación de Israel, Dios y su remanente. Leamos Miqueas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. La que cojea. Israel en el exilio es comparado con un rebaño de ovejas esparcidas. Lo describe en el plan de Dios para el remanente de Israel. Se esperaba que un reavivamiento religioso se manifestara entre los exiliados y que al fin los israelitas aceptaran su destino divino. Miqueas predecía los gloriosos resultados de un reavivamiento tal. Desgraciadamente, el fracaso de los judíos hizo imposible el cumplimiento de esos sucesos. En Israel literal, los propósitos del cielo
se realizarán ahora mediante la simiente espiritual, la iglesia cristiana, conversos de todas las naciones, cristianos de todas las edades, personas que sigan a Cristo de toda raza, pueblo y nación, se congregarán en el reino espiritual de la gracia, que en ocasión de la segunda venida de Cristo se convertirán en el reino de la gloria. Aunque el plan de Dios se arruinó con Israel, se arruinó por la desobediencia de Israel, nunca se dañó completamente. Ten en cuenta que cuando realizas un cultivo, no solo hay buenos frutos, también existen malezas. Dios reuniría su bello remanente. Dios siempre ha querido tener un remanente fiel para dar a conocer su gloria en todas las naciones. De esta manera, muchos que no conocían de Dios lo llegarían a conocer a través del testimonio de su remanente fiel. No importa lo cruel que se ponga este mundo, lo malvado que sea, Dios siempre tendrá un remanente fiel. Este remanente mantuvo fiel su llamado y se mantuvieron delante de Dios siempre. En conclusión, a pesar de la apostasía de Israel, todavía existía gente que trataba de cumplir lo mejor para que se cumpliera el pacto. Aunque Israel sufrió como nación, sufrió exilios. A la final, lo más importante para nosotros e Israel es la vida eterna. Jesús la promete en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni el mismo Satanás. Solo hay una forma en la que las ovejas pueden ser arrebatadas de la mano del pastor, y es por su propia elección voluntaria. Cuando las ovejas se apartan de Dios, lo hacen voluntariamente. Y en ese caso, a nadie pueden culpar sino a sí mismas. No pueden culpar a Satanás por su defección, pues aun cuando él puede instigar, no puede forzar a los hombres a que apostaten. Este versículo no apoya la fatal presunción de que una vez que el hombre está salvado, es imposible que se pierda. No hay nada que impida que las ovejas se descarríen, apartándose del cuidado del pastor si así lo eligen. Dios habla del Israel espiritual. El antiguo Israel cometió muchos errores. Dios se proponía crear un pueblo fiel que le sirviera para su obra. Dios necesita un cuerpo de creyentes fieles que prediquen el evangelio al mundo. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 29. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pues todos sois, es decir, judíos y gentiles, como lo encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, hijos de Dios, por haber nacido de nuevo, como miembros de la familia de Dios en el cielo y en la tierra, por la fe. Los judíos y los gentiles serán salvos por la fe y no por las obras de la ley, linaje de Abraham. Cristo, como hijo de Abraham, se convirtió en un sentido especial en heredero de las promesas del pacto, tal como lo registra Gálatas capítulo 3, versículo 16. Por el bautismo llegamos a ser parientes de Cristo y mediante él adquirimos el derecho de participar de las promesas hechas a Abraham, tal como lo registra Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Acerca de la importancia que atribuían los judíos a ser descendientes de Abraham, herederos de la promesa, los cristianos, como hijos espirituales de Abraham, se convierten en coherederos con Cristo, como lo registra Romanos capítulo 8, versículo 17. Cristo, como hijo de Dios,
es también heredero de la gloria y de la honra del cielo, y a los que creen en Él les corresponde ser herederos en un puesto de honor en el universo, del cual nunca hubieran podido disfrutar los seres creados si el Verbo no se hubiese hecho carne. En la encarnación, la divinidad y la humanidad de Cristo se unieron con vínculos que nunca se romperán. Todos los que imiten el sublime ejemplo de fe de Abraham entrarán como herederos con este patriarca de las promesas del pacto en la ciudad que tiene fundamento, la cual Abraham siempre anticipó por fe. Eso lo encontramos en Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Solo a través del bautismo somos parte de la familia celestial, y a través de Cristo tenemos derecho a participar de las promesas hechas a Abraham. Todo esto lo obtenemos mediante la fe, y a través de Cristo tendremos derecho a la herencia incorruptible y herederos de la tierra libre de maldición del pecado. Esto se cumpliría, mi querido amigo, cuando se viva en la tierra nueva. Si quieres estar allí, ves corriendo en este mismo instante a los pies de Cristo Jesús. Cristo Jesús está dispuesto a recibirte, no importa los errores que hayas cometido en esta vida. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día.